tipo de demencia? ¿Hay alguna posibilidad de lograr descodificar? ¿O a qué conflicto respondería? Muchas veces nuestro inconsciente tiene que encontrar un sentido para desprogramar esas enfermedades. De hecho, que cuando lo encuentran no tienen ninguna duda, pero muy probablemente la persona que tenga Alzheimer no tenga ningún conflicto y ninguna necesidad de querer desprogramarlo. Los que van a vivir el conflicto son la familia, el entorno, son los que van a atraer a la persona que tiene Alzheimer, porque la persona que tiene Alzheimer, particularmente, uno de los síntomas es no reconocer a la familia. Entonces ahí está el conflicto, que nadie quiere decir y nadie quiere expresar. La caída de mucho cabello y dientes. ¿A quién se le cae el cabello? Yo veo que vos tenés mucho. No, la mitad tengo y muchísimas amigas les pasa lo mismo. ¿Vos tenés la mitad? Sí. Bueno, caída del cabello. Caída del cabello es el conflicto de separación en relación con el padre, porque está acá en la cabeza. Entonces, ese es el programa, ¿no? Me digo golpeando la cabeza. Y pregunta, ¿qué conflicto en relación con tu padre hay? No digo que tenés una pelea con tu padre. Cuando decimos conflicto con la madre o el padre, decimos que tenemos necesidades que no fueron cubiertas y que todavía tenemos esa necesidad de padre, de madre, aunque estén presentes. ¿Los dientes también es lo mismo? ¿Los dientes? Sí, caída de dientes. Sí, es un conflicto. Mira, un perro, cuando va caminando y de pronto hay un perrito que le ladra y le dice ¡wow! Y el perro grande lo mira pero no le hace nada, el perrito chico vive un conflicto de quisiera morder pero no puedo, o el otro me va a comer. Entonces carea todos los dientes. Ahora el perro grande vive otro conflicto, quisiera morderlo pero no debo. Los perros también viven emociones particulares, ¿eh? No es que los animales también se enferman, ¿eh? Entonces el perro grande, quisiera morderlo pero no debo, porque si lo muerdo los otros perros me van a retirar el saludo. Muchas veces cuando quisiéramos morder algo, sabemos que si mordemos algo podemos estar en peligro, si llegamos a morder una situación. Y nuestro cerebro hace que se caigan los dientes porque es mejor quizás morder más filosamente el asunto. Los niños se carean los dientes en la escuela, porque ¿a quién quieren morder? ¿Al maestro? ¿Es el perro grande? Todos los niños se carean los dientes. Es un conflicto que se vive particularmente en forma grupal. Ese no es el dulce lo que produce que se carean los dientes. Se ha comprobado dientes dentro de azúcar durante un año y no se ha careado ninguno. Quería saber si yo tengo un zumbido en los oídos, mi papá también, si genéticamente, o sea, por ser mi padre me lo puedo haber pasado. No, estás desencadenando un programa, estás ejecutando un programa en relación con tu padre. Pero hoy vos lo estás desencadenando. La que tenés que cortar el cable sos vos. No tenés que ir a enredarte en los cables del transgeneracional. Sí, nos podemos fascinar con el transgeneracional, pero no vamos a resolver nuestro conflicto biológico. Hay que tomar conciencia de cuál es el conflicto que hoy estamos viviendo. Si todavía está el zumbido, primero hay que preguntarse, ¿cómo es el zumbido? ¿Qué dice el zumbido? ¿Es un zumbido grave? ¿Es un zumbido agudo? ¿Cómo es el zumbido? Es permanente y grave. Y grave. Entonces, el tono del conflicto es grave, por supuesto, y se relaciona con no querer escuchar o haber escuchado algo muy ruidoso para nosotros, pero se relaciona básicamente, el inconsciente reproduce en el sonido el conflicto. Entonces hay que ver qué cosa hizo mucho ruido en tu vida. Quizás un llamado telefónico en donde te han dicho algo que no creías lo que estabas escuchando. ¿Sí? Te viene como una emoción, ¿no? Acabamos de decodificar el zumbido en el oído. Esa emoción que surge en ella es el reconocimiento que hay de la relación del síntoma con un conflicto preciso. Fíjense ustedes cómo funciona y qué sencillo que es el mecanismo. El tema de las verrugas y también del Parkinson. Verrugas, conflicto de separación en términos de mancilla, deshonra. Siempre hay que buscar dónde están las verrugas. Si están acá, cuello. ¿Tenés algún animalito en tu casa? ¿Qué animales tenés? 2 perritos. ¿Los querés mucho? ¿Has perdido algún animalito antes? Eso lo enseñamos en el seminario.
todo eso, pero sí es un conflicto de separación en términos de querer retener una situación o retener a alguien, el Parkinson. Cuando una persona hace así, por ejemplo, el Parkinson, por ejemplo, hay que ver qué dice el síntoma. Si dice esto, probablemente la persona ha vivido el conflicto con el dinero. Quizás porque ha perdido una mercadería, porque mal contó un dinero o porque por acá viene el asunto. Pérdida de territorio que se quisiera recuperar, vivido en términos de separación. Esa es la combinación, y querer retener algo que uno perdió y todavía no solucionar ese conflicto, y a la vez otro conflicto de retener a la esposa, a la anciana o al marido o a alguien que quizás tiene una enfermedad, entonces no quiero perderla y quiero retenerla. Pero ya tengo un programa atrás con el dinero, entonces la mano hace así, por ejemplo. ¿Quién no ha tenido un dolor de cabeza y de pronto te tomás una pastillita que te desinflama? Y es útil porque tenés que trabajar al otro día, pero el hecho es no depender de la pastilla y resolver el conflicto y darte cuenta que el dolor de cabeza vino por el estrés que siempre estás haciendo y no podés resolver. ¿Quieren saber cuál es el conflicto del dolor de cabeza? Sí. ¿Puedo? ¿Quién tiene dolor de cabeza? No. Bueno, el conflicto del dolor de cabeza es el conflicto de desvalorización intelectual. Cuando una persona no encuentra ideas para poder contrarrestar un punto de vista externo, porque el otro es un cabeza dura, y yo sé que tengo la razón, pero termino callándome y no diciendo lo que quiero decir, en términos intelectuales, por supuesto. El estrés es buscar más neuronas de lo normal que transporten más información para poder contrarrestar ese punto de vista del otro. Y como justo en ese momento me quedo callado y no digo nada, me guardo el conflicto, no lo expreso, y cuando me relajo del conflicto, aparece el dolor de cabeza en fase de reparación, porque yo fui el que me desvaloricé intelectualmente y no el otro, que es cabeza dura, y por más que no tenga razón, pero él cree que la tiene, entonces no hace conflicto. Entonces el conflicto lo hacemos nosotros. Y estoy pensando constantemente cómo puedo hacer para entregar bien el trabajo. Estoy pensando en eso en la computadora, estoy sentado todo el día en la computadora, y cuando entrego el trabajo y mi jefe me dice: muy bien, lo felicito, señor Sánchez. Ni bien me dice esas palabras mágicas, entro en la fase de reparación porque acabo de solucionar un conflicto. Y ahora mi cerebro dice: ahora vamos a reparar. Y el dolor de cabeza te va a dar un mensaje: ahora no pienses. Porque por pensar hiciste ese estrés. En lo que busca el cerebro y el inconsciente, que vivas el conflicto de otra manera, no tan intensamente, que lo vivas de otra manera. Pero que tomes conciencia que el dolor de cabeza tiene un link directo con eso. Y entonces se van todos los dolores de cabeza. Porque una cosa es vivir el conflicto inconscientemente y otra cosa es vivir el conflicto conscientemente. Cuando ya se vive el conflicto conscientemente, no hay dolor, no hay inflamación, no hay enfermedad. El mismo conflicto, pero cuando se vive inconscientemente, el mensaje tiene que salir. Pero mira vos, claro, esto ahora yo lo vivo de otra manera. Antes esto me hubiese puesto, pero terrible. Ahora no, ahora algo se relajó en mí. Porque la persona comprendió finalmente. Aceptó, lo identificó el conflicto, lo aceptó, lo comprendió. Sencillamente eso pasa a nivel cuántico una sola vez. Obviamente una persona que viene a la consulta siempre pregunta después: y ahora que ya está, que ya identifiqué el conflicto, ahora, ¿qué tengo que trabajar internamente? Dice la persona. Nada. ¿Cómo nada? ¿Cómo que no tengo que trabajar? No, ¿para qué venís entonces a descodificar? Ella no tiene que trabajar nada internamente. Acaba de solucionar el conflicto, lo acaba de identificar, y su emoción es el reconocimiento. Es decir, ¿cuál es el conflicto que se puede vivir en la escuela o en la facultad o donde sea? Si viene un profesor y de pronto produce un estrés en los alumnos y les dice: bueno, en el próximo recreo van a sacar una hoja, y los que estudiaron obviamente incluso van a hacer estrés porque los agarra de sorpresa, y los que no estudiaron van a hacer más estrés. Todos viven un conflicto. Suena la campana, el timbre, lo que sea, van al recreo. Pero todos en el recreo, nadie se va a reír. Todos van a estar preocupados. Uno va a hacer un chiste, pero el otro no se va a reír, porque están todos en conflicto activo. La mayoría, saben que cuando ingresen al aula van a tener que sacar una hoja, y es lo peor que les puede pasar, porque eso significaría, ¿sí?,
Cada uno va a vivir su propio conflicto, por supuesto. Muchos van a tener miedo a que pase algo. Entonces van a vivir el conflicto de algo me huele mal. Algo me huele mal se relaciona, obviamente, con el conflicto arcaico de hedor. Se necesita oler bien, dice el cerebro, para ver dónde está el peligro. Y de esa forma me voy a sentir seguro. Entonces ulcero las mucosas de la nariz para oler mejor, para que entre más olor, y de esa manera voy a ubicar a dónde está el peligro. Por eso cuando tenemos un miedo a que pase algo, generalmente lo vivimos en términos nasales. Algo me huele mal, aunque no decimos conscientemente algo me huele mal, pero sí lo dice nuestro lenguaje inconsciente. Entonces cuando tenemos miedo a que pase algo, probablemente lo vivamos con la nariz. Algunos lo van a vivir más con los bronquios. La amenaza en el territorio, otros lo van a vivir, necesito oler dónde está el peligro. Todos van a vivir un mismo conflicto. Ahora, ¿qué pasa? Vienen del recreo y el profesor dice, bueno, no tenemos tiempo de hacer la prueba, la vamos a hacer el lunes. Palabras mágicas. Se relajan del conflicto. Llegan a sus casas y como no es el primer conflicto que han vivido, sino que ya tienen otro atrás de la semana pasada, que pasó exactamente lo mismo, el profesor amagó 2 veces ya este es el segundo conflicto, y a partir de ese momento cuando llegan a sus casas, Juancito va a empezar a estornudar, se le va a llenar de la nariz de moco, la fase de reparación, Luisito va a empezar con mucosidad en los bronquios, dolor, otros van a empezar a toser, todos van a estar enfermos, sencillamente porque todos han vivido el mismo conflicto, lo que hace que la enfermedad va a asistir a cada uno de ellos, pero en su conjunto van a ser todos. Lo que vamos a interpretar nosotros desde nuestra realidad es que hay un virus que contagió a todos, por querer buscar quizás en el hombre una estructura, y el hombre lo único que quiere es el sexo. Entonces esa mujer particularmente vive un conflicto de separación, de pérdida de contacto, porque busca en el fondo, inconscientemente en el acto sexual, una estructura que el hombre le hace vivir su propio conflicto y no se la da nunca. Entonces la mujer sufre el conflicto, entonces queda el conflicto grabado en el inconsciente. Los hombres son peligrosos, no confíes en ellos, te buscan para lo sexual. Entonces aparece, cuando me relajo del conflicto, aparece una vaginitis en fase de reparación que sirve para alejar precisamente al hombre. Y ahora sí, dice tu inconsciente, no se van a acercar. Cualquier persona puede desprogramar una enfermedad. Cada uno de ustedes puede jugar en la familia, desprogramar una enfermedad y van a ver que se van a sanar. Eso no es... ¿Eh? No me respondí. Si ha descubierto la rueda. Bueno, Thomas Edison descubrió la lamparita y fue un proceso, te digo, que es bastante resistente para la humanidad, como todo descubrimiento, como toda cosa que empieza a estar en proceso. Es difícil de aceptar al comienzo, o no se entiende muy bien qué es esto de la luz, esto es algo del demonio. Muchas personas pensaban eso. No era conveniente la luz. Sin embargo, y puede pasar lo mismo en un principio con la desprogramación, pero no, la gente ha tomado conciencia. Más que nada con el transgeneracional y los programas inconscientes, pero cuando hablamos de cortar el cable verdaderamente, es ahí donde interviene la descodificación biológica. Hoy está el síntoma, hoy tenés que cortar el cable vos. Y obviamente vas a dejar sin energía a todo ese cablerío que son todos tus ancestros, porque vas a dejar de complacerlos a ellos, hoy cortando el cable, porque estás resolviendo conflictos que no son tuyos, no te pertenecen, y sencillamente uno es el que tiene que cortar el cable, porque tampoco tenemos que echarle culpa a nuestros ancestros. Es decir, muchos se cabrean con los ancestros porque dicen, ahora que descubrí esto. No, en realidad somos nosotros lo que tenemos que cortar el cable, descubrir dónde está el estrés que hoy estamos haciendo y resolver el conflicto. Resolverlo.